¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos a este informativo desde Al24 News. Estos son los titulares. En el 63º aniversario de la independencia, el presidente argelino Abdelmadjid Tebboune afirma que Argelia afronta hoy los distintos retos con un nuevo espíritu y subraya que el país aspira a superar los desafíos con plena confianza en sus propias capacidades. La ocupación sionista sigue cometiendo horribles masacres en la Franja de Gaza. Más de 714 mártires son el resultado de sus ataques contra quienes esperaban ayuda humanitaria. El movimiento de resistencia Hamas afirma o anuncia una respuesta positiva a los mediadores para acordar un alto el fuego. Tras una conversación telefónica que duró aproximadamente una hora, Trump calificó su llamada con Putin de decepcionante y afirmó que no se había logrado ningún avance. El Kremlin confirmó que en las circunstancias actuales no parece posible alcanzar una solución política a la crisis. ¿Qué tal? Buenas noches. Arrancamos la edición de esta noche con actualidad en Argelia. En vísperas de la celebración del 63º aniversario del Día de la Independencia, el presidente argelino Abdelmadjid Tebboune dirigió un mensaje al pueblo argelino en el que ha subrayado que Argelia se ha empeñado desde su independencia en sacar provecho de las etapas durante las cuales el pueblo argelino libró epopeyas heroicas contra el colonialismo y sus fuerzas brutales, siendo fiel a la sangre derramada en sacrificio por la patria. Al conmemorar este glorioso aniversario, recordamos las epopeyas inmortales que nuestro pueblo libró contra el colonialismo y sus brutales fuerzas. Nuestro pueblo continuó su camino de sacrificio, ofreciendo un convoy tras otro de valientes mártires hasta la victoria final. Desde los albores de la independencia, Argelia se ha esforzado por sacar provecho de aquellos momentos inmortales que elevaron a nuestro pueblo a las más altas cotas del verdadero patriotismo entre los pueblos del mundo. Esta inversión se ha basado en honrar la sangre que se derramó en aras de la patria y las almas puras que se sacrificaron por la inviolabilidad de su tierra, su cielo y el destino de su pueblo. El presidente Tebboune subrayó que Argelia entra hoy en una fase en la que afronta las distintas apuestas con un nuevo aliento y espera hacer frente a los retos con plena confianza en sus capacidades y aptitudes nacionales. Argelia entra hoy en una etapa cuya pilar fundamental es afrontar las distintas apuestas con un nuevo aliento y en afrontar los retos con plena confianza en nuestras capacidades y aptitudes nacionales que emanan de las esperanzas sinceras de los ciudadanos. Nuestro país ha dado pasos sucesivos en este camino, el camino de una Argelia victoriosa, fiel a sus principios y anclada en sus referencias, que buscan consolidar una verdadera ciudadanía y que con los sacrificios de sus hijas e hijos ha sabido triunfar. El presidente argelino concluyó su mensaje felicitando a los mujahidines y a todos los argelinos, así como al personal del ejército y de las fuerzas de seguridad. Al celebrar este precioso y distinguido aniversario en la historia de nuestro país, que coincide con el Día de la Juventud, presento a mis hermanas y hermanos mujahidines y a todas nuestras hijas e hijos las más elevadas felicitaciones. Saludo también al protector de la patria, nuestro Ejército Nacional Popular, descendiente del Ejército de Liberación Nacional, y a todas las fuerzas de seguridad y del orden que velan por la seguridad de la nación y del ciudadano, exhortando a nuestros queridos compatriotas a esforzarse, dedicarse y ser conscientes de lo que está en juego, siguiendo los principios perseguidos por nuestros mártires inmortales. Y con motivo de la celebración del 63º aniversario del Día de la Independencia, el presidente de la República, Abdelmadjid Tebboune, firmó 2 decretos presidenciales. Según informó un comunicado de la Presidencia de la República, el primero era relativo a medidas de indulto que abarcan a 6.500 reclusos y el segundo a los detenidos que hayan obtenido certificados de educación o formación para el curso 2024-2025, que incluye a 297 reclusos que aprobaron el certificado de educación media en espera de los resultados del examen de bachillerato. Argelia conmemora mañana sábado el 63º aniversario de la recuperación de la soberanía nacional, una nueva etapa
de una historia gloriosa que sentó bases sólidas para la construcción del Estado argelino moderno y la política exterior que se destaca por sus posiciones diplomáticas que defienden las causas justas en todo el mundo. Detalles a continuación con Karim Mostafawi. El 5 de julio de 1962, un día que marcó un antes y un después en la historia de Argelia, al ser una fecha que coronó con victoria, libertad e independencia el sacrificio de millones de mártires que lucharon contra el colonialismo francés. Inspirado en los valores de la proclamación del 1 de noviembre de 1954, este día histórico constituyó el punto de partida de otra gran batalla, la de la reconstrucción y el desarrollo. Desde entonces, el proceso de edificación del Estado moderno se ha extendido a todos los ámbitos, materializándose hoy en día en una infraestructura sólida, numerosas plantas de desalinización que abastecen el país de este a oeste, líneas ferroviarias que conectan el norte con el sur y instalaciones deportivas al servicio de la juventud. En el ámbito diplomático, la historia revolucionaria de Argelia ha marcado profundamente su política exterior, debido a su firme postura en la defensa del derecho de los pueblos a la vida digna y a la autodeterminación. Argelia ha abogado constantemente por la justicia para el continente africano en todos los organismos internacionales y no ha cesado de exigir en foros regionales, continentales e internacionales la necesidad de descolonizar el Sáhara Occidental, la última colonia en África, y de llamar a que se garantice al pueblo saharaui su legítimo derecho a la autodeterminación. Con los mismos principios, Argelia ha mantenido una postura firme y constante en defensa del pueblo palestino y su causa justa, la cual siempre ha ocupado un lugar central en su política exterior y historia nacional. La intensa actividad diplomática de Argelia y su firme defensa de las causas justas emanan de un principio inquebrantable, el respeto a la soberanía y el principio de reciprocidad en todas las cuestiones relacionadas con ella. Este principio se ha visto reflejado en la forma en la que el Estado argelino ha respondido a los intentos de Francia y de su extrema derecha de imponer una política de hechos consumados o ejercer presiones mediante amenazas. En este nuevo aniversario de la independencia, Argelia reafirma su firme apego a sus principios, su historia y sus posiciones. Una Argelia que no solo actúa con dignidad, sino que también proclama con determinación que no renunciará a su memoria ni olvidará los crímenes del colonialismo francés. Y rumbo a Gaza ahora, donde la máquina de guerra sionista continúa con sus matanzas. Fuentes médicas locales indicaron que al menos 51 palestinos cayeron en mártires y otros resultaron heridos en nuevos bombardeos sionistas que apuntaron distintas zonas del estrecho enclave desde el amanecer de este viernes. Tenía poco más de 20 años, recién casado, tiene un hijo de menos de 2 años. No debería ser así. Mundo, detén el derramamiento de sangre. Detén el derramamiento de sangre. No queremos ayuda. Esa misma ayuda que ha matado a nuestros jóvenes, que ha matado a nuestros niños. Basta ya, basta ya. Fue a buscar ayuda solo para conseguir una bolsa de harina para que pudiéramos comer y una bala en el cuello acabó con su vida. Debería haber habido un alto el fuego hace mucho tiempo, antes de que yo perdiera a mi hermano. ¿Qué he hecho para que llegue el alto el fuego, pero después de haber perdido a mi hermano? Y hablando de los puntos de distribución que se convirtieron en trampas mortales para la entidad sionista, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU declaró este viernes que se reportaron al menos 613 asesinatos en puntos de ayuda gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza y cerca de convoys humanitarios. Entonces, las últimas cifras que tenemos registradas son 613 asesinatos, tanto en puntos de distribución de la Fundación Humanitaria de Gaza como cerca de convoyes humanitarios. Esta cifra corresponde al 27 de junio. Los colegas han señalado dificultades para verificar la información porque no tenemos ojos ni oídos sobre el terreno. No se permite la entrada de prensa internacional, ni tampoco la nuestra. Estamos haciendo lo posible para tratar de verificar esas cifras, pero hay un desfase temporal. Quizás nunca logremos comprender plenamente la magnitud de lo que está ocurriendo aquí debido a la falta de acceso. Y en otro orden de ideas, como decíamos en portada, el movimiento de resistencia islámica palestina Hamas ha anunciado este viernes haber finalizado sus consultas internas con las facciones y fuerzas palestinas respecto a la última propuesta de los mediadores para detener la agresión sionista contra los habitantes de Gaza. El movimiento ha presentado una respuesta positiva a los mediadores e indicó que está plenamente dispuesto
a iniciar de inmediato una ronda de negociaciones para un alto el fuego. Y en cuestión saharaui, el Frente Polisario ha afirmado que continuar la resistencia contra la ocupación marroquí es un deber político e histórico y que los territorios saharauis seguirán siendo un frente abierto para la resistencia hasta la victoria. El representante adjunto del Sáhara Occidental ante Etiopía y la Unión Africana, Mal'in Lakhal, en una declaración a la prensa en Addis Abeba, que afirmó que lo más peligroso de la ocupación marroquí es que no solo atenta contra los saharauis y sus derechos, sino que también amenaza la seguridad y la estabilidad regionales y alimenta las tensiones en el continente africano al obstaculizar su unidad y frenar su desarrollo. La continuación de la resistencia saharaui no es solo una opción existencial para un pueblo que lucha por su libertad, sino también un deber moral, humano y jurídico para preservar los principios del derecho internacional y materializar el derecho inalienable e indivisible de los pueblos a la libre determinación y la independencia. Continuar la resistencia contra la ocupación marroquí es un deber político e histórico y los territorios saharauis seguirán siendo un frente abierto para la resistencia hasta la victoria. La ocupación marroquí del Sáhara Occidental no es un simple conflicto pasajero, sino la prolongación de una antigua agenda colonial con un nuevo ropaje, cuyo objetivo es quebrantar la voluntad de los pueblos y consagrar la lógica de la expansión y la hegemonía, sin tener en cuenta el derecho de los pueblos a la libertad y la independencia. Y desde Naciones Unidas, el Frente Polisario ha confirmado que el impulso que ha recibido la causa saharaui contribuye a presionar al Estado ocupante marroquí para que no quede impune. El representante del Frente Polisario en Ginebra ante las Naciones Unidas y organizaciones internacionales, Ubi Bushraya Bashir, ha declarado en una rueda de prensa que la causa saharaui ha cobrado un gran impulso durante el periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos y ha subrayado la necesidad de presionar a Marruecos para que libere a los detenidos saharauis y abra la región a las organizaciones de derechos humanos y a los periodistas. Y en lo referente a la guerra entre Rusia y Ucrania, ambos países intercambiaron otro grupo de prisioneros de guerra este viernes, según informó el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado sin especificar cuántos soldados participaron en el canje. Las partes beligerantes canjearon prisioneros en varias ocasiones. La última fue el 26 de junio pasado como parte de un acuerdo alcanzado en Estambul el mes pasado. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró este viernes que el personal militar ucraniano había sido repatriado tras un nuevo canje de presos con Rusia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a los periodistas este viernes que está decepcionado con el presidente ruso Vladimir Putin y que no cree que Putin vaya a detener la guerra en Ucrania. Donald Trump también dijo que hablará con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky este mismo viernes. Cabe recordar que ayer Trump dijo que una llamada telefónica con Putin no había dado lugar a ningún avance en los esfuerzos por poner fin a la guerra en Ucrania. Y como saben, estoy muy decepcionado con la conversación que tuve hoy con el presidente Putin porque no creo que esté ahí. No creo que esté ahí y estoy muy decepcionado. Bueno, solo digo que no creo que quiera detener el conflicto y eso es una lástima. Por su parte, el Kremlin afirmó este viernes que Rusia sigue de cerca todas las declaraciones del presidente estadounidense después de que éste se mostrara muy decepcionado con su última conversación telefónica con Vladimir Putin sobre la guerra en Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró a los periodistas que Putin le había comunicado a Trump que Rusia esperaba acordar una fecha para una tercera ronda de conversaciones de paz con Ucrania tras las conversaciones iniciales celebradas en mayo y junio.
Sin duda, prestamos mucha atención a todas las declaraciones del presidente Trump. Durante la llamada, el presidente Putin reiteró que estamos interesados en alcanzar nuestros objetivos en la operación militar especial y que preferimos hacerlo por medios políticos y diplomáticos. Pero mientras no parezca posible, continuaremos con nuestra operación militar especial. Además, el presidente Putin informó a su homólogo estadounidense de que ahora esperamos acordar una fecha para una tercera ronda de conversaciones directas con Ucrania. Mientras tanto, la situación en el terreno sigue siendo muy tensa. Rusia llevó a cabo ataques aéreos a gran escala contra Ucrania, incluida la capital Kiev, en la madrugada de este viernes, y su Ministerio de Defensa calificó la operación como una represalia, por lo que denominó actividades terroristas ucranianas. Según la declaración del Ministerio, los ataques se realizaron con misiles terrestres de precisión de largo alcance, misiles aerobalísticos hipersónicos tipo Kh-47M2 de Kinzhal y drones de ataque. Y del lado ucraniano, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que este viernes habló sobre las defensas aéreas con el presidente estadounidense Donald Trump y acordaron trabajar para aumentar la capacidad de Kiev de defender el cielo ante la escalada de los ataques rusos. Ucrania ha solicitado a Washington que le venda más misiles y sistemas Patriot que considera fundamentales para defender sus ciudades de los intensos ataques aéreos rusos. Hoy también he hablado con el presidente Trump. Ha sido una conversación importante. Hemos acordado organizar una reunión entre nuestros equipos para reforzar las capacidades de defensa aérea. Hemos mantenido un debate en profundidad sobre la producción conjunta, algo que tanto nosotros como Estados Unidos necesitamos. El día comenzó con dificultades, con más de 500 drones de ataque y misiles rusos. Fue difícil, pero se derribó un número significativo. Lamentablemente, algunos alcanzaron sus objetivos. Los drones interceptores demostraron hoy un rendimiento importante. Decenas de Shaheds fueron derribados específicamente por interceptores. Y nos movemos a Sudamérica, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado ayer jueves en un dictamen consultivo no vinculante, ha declarado que los Estados miembros deben cooperar para hacer frente al cambio climático y no tomar medidas que supongan un retroceso en la protección del medio ambiente. La Corte tiene jurisdicción sobre 20 países de América Latina y el Caribe, y el dictamen consultivo solicitado por Colombia y Chile afirma que los países también deben regular y supervisar las actividades de las empresas, especialmente aquellas que generen gases de efecto invernadero. Particularmente en relación con personas y territorios en situación de mayor vulnerabilidad. La Corte subraya que los Estados no solo deben abstenerse de causar un daño ambiental significativo, sino que tienen la obligación positiva de adoptar medidas para garantizar la protección, restauración y regeneración de los ecosistemas. Estas medidas deben ser compatibles con la mejor ciencia disponible y reconocer el valor de los saberes tradicionales, locales e indígenas. El derecho a un clima sano también proyecta su eficacia sobre la naturaleza en tanto sustento físico y biológico de la vida. La protección del sistema climático global exige resguardar la integridad de los ecosistemas y de los componentes vivos y no vivos que lo conforman y sostienen. Y hasta aquí llegamos al fin de nuestro informativo. Gracias por su atención. Les damos cita mañana. Adiós.